¿Estamos grabando también? Sí. Bueno, sería la última clase, pero antes de comenzar con la clase, les voy a comentar lo de CRISPR, para aquellos que no lo vieron nunca. Eh, es una técnica, digamos, tomada de la naturaleza, porque es una forma que se defienden, eh, creo que, no me acuerdo ahora el nombre, no me acuerdo ni siquiera si es una levadura, si es un hongo o una bacteria, se defiende de los ADN foráneos que entran, ¿sí? La técnica básicamente se basa en lo siguiente. Acá, en esto rosadito, ¿sí? Sería una molécula eh, eh, que reconoce a un ADN foráneo, ¿sí? Y luego le sigue esto, que es una secuencia, digamos, que ya determinada. Esto varía, se produce un montón de lo que se llaman guías RNA, ¿sí? Guías RNA se produce un montón, y son esta estructura de loop con esta pequeña secuencia que puede reconocer cualquier DNA, pues varía, entonces reconoce cualquier DNA, o de algún virus o lo que sea. Y este loop es capaz de, digamos, cuando se posiciona en el ADN, de reclutar a la Cas9. Y la Cas9 es una DNasa que rompe en dos cadenas. Entonces lo que hace es, en realidad, hacer un doble strand break en una cadena en forma específica. No rompe cualquier ADN, no es que se posiciona sobre cualquier lado, porque lo que lo posiciona en el ADN blanco es este pequeño secuencia, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, la gente se le ocurrió que si en vez de que esto sea una secuencia al azar, qué sé yo, lo que sea, le ponemos la secuencia que nos interesa a nosotros, y si por ejemplo este fuera un gen de interés, yo construyo una secuencia, eh, digamos que igual a la secuencia de interés, para que se me una en ese lugar, me reclute a la Cas9, me haga una rotura de DNA y luego ustedes saben que o podemos meter algo ahí adentro por combinación, digamos, homóloga, esto ya acá no está bien mostrado. En realidad está mal esto, porque lo que le quería mostrar era otra cosa, así que lo voy a buscar ahora. Elegí en el apuro esa porque me pareció linda, pero ahora que la veo no me sirve para mostrarles lo que le quiero mostrar en realidad. Porque la Cas9 lo que hace es generar la rotura de doble cadena y después cuando se repara, ¿sí? Por acá, ella está mejor. Si es una rotura de doble cadena, ya sabemos que se repara por tiene dos vías de reparación, o por combinación no homóloga o recombinación homóloga, pero para eso tiene que haber un donor. En ese donor yo puedo insertar cualquier tema, por ejemplo, acá tengo esta región flanqueante que hibrida acá, esta región flanqueante que hibrida, que es igual a esta parte, pero lo de adentro puede ser distinto y entonces yo integro un genoma. Pero no nos mezclemos con eso, porque en realidad la idea natural de esta, digamos, de, este, de esta vía de defensa es que cuando corta el ARN doble cadena, luego lo que se produce es una recombinación no homóloga. Ustedes saben que las recombinaciones no homólogas pueden generar deleciones, inserciones, de inserciones, de lesiones, ¿sí? Pueden generar tanto inserciones como deleciones, romper el marco de lectura y de esa manera romper un gen, porque el gen ya va a ser discontinuo. La proteína cuando se empieza a traducir le va a cambiar el marco de lectura y va a producir cualquier cosa. Entonces esa es una manera que tiene para defenderse de ADN foráneo. Y nosotros lo usamos para noquear genes. Y nosotros usamos un blanco específico, cortamos, se corta, se corta para hacer doble strand break, se repara por combinación no homóloga, se generan
Puede ser que en algún caso eh, justo se hayan lesionado 3 nucleótidos nada más, y entonces perderá un aminoácido, pero la proteína seguirá existiendo. Y eso no cumple ningún rol, la proteína será viable. O lo que tenés que hacer después es seleccionar cuál es el caso donde la proteína ya no se expresa, ¿sí? Donde vos no veas que haya proteína. Entonces decir, bueno, acá lo que haces en general es agarrar muchos, o sea, de esto lo haces en bacterias, perdón, en bacterias, lo haces en el organismo que te interese, la célula que te interese, las clonás, levantás el ADN y después te haces PCR y te fijas por secuencia cuál es el que está bien y cuál es el que está mal, ¿sí? Cuál es el que te conviene y seleccionás eso. La secuencia, PCR, secuenciación y elegís. No es solamente que hay que reconocer un fragmento de DNA, sino que además hay que reconocer un fragmento de DNA que tiene lo que se llama un sitio PAM, que son unas guaninas que están una al lado de la otra y que permiten, digamos, la incorporación de la Cas9, ¿sí? El rulo, Cas9, guía y el PAM, y el sitio PAM es lo que, o sea, vos no podés construir un guía de RNA contra cualquier cosa, tenés que buscar que justo el guía de RNA tenga a su vez unas guaninas al lado para que eso funcione. Nosotros en el laboratorio hacemos esto porque queremos reemplazar genes por otros, pero cuando queremos noquear hacemos esta vía. Bien, sigamos adelante. Ahora sí, vamos a entrar en la clase, porque hasta ahora lo que hemos hablado es, eh, los núcleos tienen, eucariotas, ahora vamos a hablar un poco más bien de eucariotas, ¿sí? Porque ahí es donde está la complejidad de todos estos mecanismos que hemos visto. No es que la bacteria no lo tenga, pero eh, seguramente alguien que trabaja en bacterias encontrará una gran cantidad de, digamos, de regulación para que esa, bueno, ya hemos visto que en la replicación ya hay una regulación, en la transcripción hay operones, pero también hay genes que se expresan en otros momentos por estrés o por lo que sea, que requieren de otra, digamos, de otros factores para expresarse, pero digamos que las situaciones más complejas son en los eucariotas y sobre todo en los eucariotas que son vertebrados, que tienen muchas células y muchos órganos y muchos tejidos. Entonces vamos a focalizarnos en eso ahora, ¿sí? Porque hasta ahora lo que hemos visto son la información genética contenida en el núcleo, en el ADN, se transmite a través del ARN. Hay 3 tipos de ARN: ARN mensajero, ARN transfer y ARN ribosomal. Cada uno cumple una función, pero el que lleva la información que debe ser leída es el ARN mensajero. Hasta ahí estamos todo bien. Ese, ¿cómo de todos los genes, de los 23, 25.000 genes que tiene un ser humano, no todos los genes se expresan en todo momento, lo cual es obvio. Cómo se regula eso lo vamos a ver más adelante, pero en principio esa transcripción va a dar lugar a células diferentes. Si yo de esos 23.000 expreso 11.000 acá, 12.000 allá, pero además son distintos los genes que expreso, entonces esa célula va a ser diferente a la otra. ¿Cómo se regula que una célula sea diferente a la otra? Evidentemente por los factores de transcripción que tiene, pero además también cómo esos factores de transcripción se van activando, porque para activarse esos factores de transcripción requieren de señales, a veces requieren de señales externas. Esas señales externas llegan realmente a través de receptores que están en la membrana. Esos receptores que están en la membrana mandan señales hacia adentro que pueden, por ejemplo, en este caso, un factor de crecimiento se une a un receptor de tirosina, estimula a RAS, RAS estimula una serie de vías importantes, pero llega hasta MYC, que es un factor de transcripción, y MYC es un factor de transcripción esencial para comenzar la transcripción de genes del ciclo celular, y ahí comienza la proliferación celular. También hay otras vías que son anti-crecimiento, en este caso, por ejemplo, y que con un poquito, fíjese, con un P21 frenamos todo, básicamente. ¿Sí? La cuestión es que una célula tiene que decidir entre todas estas vías activadas e incluso los factores anticrecimiento, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Hay muchos receptores y muchas vías que pueden estimularse al mismo tiempo, y por eso digo que la célula finalmente decidirá. Acá estamos hablando básicamente de ciclo celular y no de diferenciación. Ahora también vamos a hablar de diferenciación más adelante, pero algo parecido a esto sucede. Yo en los
¿cómo se llama? En los links que les envié ayer, que están buenísimos, porque aparte son súper simples, ¿sí? Para tener un vistazo general. Yo acá quizás voy a entrar con algo más complejo, con más moléculas, más regulaciones, pero para entender el concepto general, los links que yo les envié ayer están buenísimos. Eh, ordenan todo este conocimiento para darle un contexto que después uno después puede ir a ver el detalle. Pero en esos links les muestra cómo una célula puede diferenciarse simplemente por contacto con otra, cómo es que cuando se replica deja diferentes grupos de factores de transcripción de un lado a otro, los receptores dirán que van teniendo, ya sea porque una célula secreta a otra o por interacción, les va diciendo también qué identidad tienen que tener, etcétera. En este caso solamente nos vamos a referir al ciclo celular. Para desarrollos básicamente parecidos, receptores, eh, todas las vías de quinasas, factores de transcripción, juegan el mismo rol que el ciclo celular. Acá yo les apunté esto porque yo la vez clase pasada, en receptores, les mostré cómo el receptor de tirosina quinasa estimula la vía RAS, aunque también puede ser estimulada por proteína G. Recuerdan que si bien nosotros nos quedamos con una subunidad de alfa y beta quedaban todavía en la membrana de la proteína G, y esa subunidad gamma beta podía, digamos, estimular una cadena de fosforilaciones hasta llegar a RAS. O sea que RAS se puede estimular de varias vías, ¿sí? Que hay un montón de RAS, pero lo cierto es que RAS es un factor principal y ya les he dicho que, digamos, es una proteína tumor, digamos, asociada a cáncer, que uno sabiendo la mutación que tiene RAS, que podía, digamos, predecir en algún, creo yo, habría que estar seguro de eso, haber leído que RAS es una proteína importante para saber la severidad de tumores, una de los marcadores de severidad de tumores junto con P53, que es la que frenaría el ciclo celular y que si falla ante malformaciones genómicas no lo puede hacer. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona P53. Pero RAS, en toda su vida, lo que tiene es finalmente llega a la activación de MYC, que MYC es un factor de transcripción, que también vamos a ver cómo funciona. Lo interesante de esto es que lo que yo les quiero mostrar es que, bueno, uno puede hacer que RAS esté todo el tiempo activa y si está todo el tiempo activa porque tiene una mutación que no puede pasar GTP a GDP, como lo mostramos la vez pasada, o sea, no tiene perdió la actividad de pasar GTP a GDP, entonces RAS queda todo el tiempo activa, todo el tiempo está estimulando esto, ¿sí? Todo el tiempo estimula esta vía. Pero también puede pasar que el factor de transcripción CEMIC se le incorpore el promotor, un cáncer, o se active el cáncer todo el tiempo. Entonces, independiente que RAS esté funcionando o no, si transcribe el factor MYC, que es finalmente uno de los principales destinos, objetivos de la vía RAS, y se activa MYC va a estar todo el tiempo activando la proliferación celular por sí solo. Si se pone, por ejemplo, un virus con un promotor fuerte al lado justo de MYC, entonces MYC se transforma en un gen oncogénico, porque con solamente que uno ponga un promotor fuerte activo todo el tiempo, al ladito, o sea, arriba de MYC para activar el gen, ese gen va a estar activo, generar factor de transcripción de MYC y MYC va a estar todo el tiempo estimulando la proliferación celular, ¿sí? O sea, esa es otra forma que podemos estimular una situación de tumoral, ¿sí? Bueno, acá nuevamente los receptores son fundamentales para todos estos pathways, así que acá estamos viendo factor de crecimiento que secreta una célula, llega acá, se incorpora y produce la transcripción. Esta básicamente es la vía de un ciclo celular. Un factor de crecimiento estimula la vía que llega finalmente al núcleo para activar factores de transcripción que estén relacionados a poder comenzar a hacer la división celular. Comienza con la división del ADN y luego con la división de la célula, la mitosis. También hay una ruta inhibidora que puede frenar todo esto, ¿sí? Nuestras células, la mayor parte de nuestras células, obviamente están frenadas, no tienen estimuladas estas vías. Nuestras células no se dividen en general, a no ser que se diera alguna situación, ¿sí? Eh,
lo importante de esto es que esas rutas estimuladoras e inhibidoras pueden estar compartidas, una célula, pueden ocurrir las dos al mismo tiempo, y habrá que ver quién gana para decidir si la célula se replica o no, si se divide o no, ¿sí? Lo importante es que supongamos que estamos en una célula embrionaria o lo que sea, que tenemos que empezar a replicar células para generar un individuo, ¿sí? Tenemos que entrar en la fase, lo que se llama ciclo celular. El ciclo celular es donde ocurre todo el proceso que empieza por la replicación del DNA en la fase S, termina la replicación del DNA en la fase G2, ¿sí? Entramos en mitosis, termina la mitosis, hay citoquinesis, y luego entramos en una fase que se llama G1, y esa fase G1 lo que hace la célula es empezar a fabricar proteínas para el metabolismo, etcétera, y prepararse para un nuevo ciclo celular, siempre y cuando siga habiendo estímulo para el ciclo celular. Si no hubiera más estímulos, factores de crecimiento y lo que vamos a ver después, entonces en vez de ser G1 pasa a una situación que se llama G0. No lo puse acá, pero deberíamos, creo que viene la diapositiva que viene, así que lo dejamos, ¿sí? Lo interesante de esto es que cuando se estuvo estudiando el ciclo celular, ¿sí? Vieron que había unas proteínas que aparecían y desaparecían. Solamente en un pequeño periodo, como un ciclo celular de 6 horas, hay distintos tiempos, depende del tipo celular y depende de la célula, ¿sí? En esas 6 horas había proteínas que aparecían y desaparecían. Por ejemplo, si esto fuera un gel, un Western blot, ¿sí? Podríamos ver que en G1 había una proteína que se llamaba, la llamamos ciclina D, ¿sí? Que aparecía. Luego, cuando íbamos a la fase S temprana, hacia el comienzo de la fase S, ¿sí? Veíamos que esa proteína ya casi no estaba muy poquito y había mucho de una ciclina que se llamaba, la llamaron E, ¿sí? Aunque aparecía también una bandita muy finita de otra ciclina, que luego, al final de la fase S, aparecía con fuerza la ciclina A y desaparecían la E y la D de abajo, y luego cuando entrabas en G2 desaparecía la A y aparecía una ciclina llamada B, que duraba toda la mitosis hasta G1, donde nuevamente aparecía la D. La llamó ciclina justamente por eso, porque estaban asociadas al ciclo celular, su expresión, y asociadas a diferentes etapas del ciclo celular. Y se las podía ver, por ejemplo, de esa manera. Esas ciclinas lo que hacen es básicamente unirse a lo que se llama una quinasa dependiente de ciclina. Las siglas en inglés son, eh, eh, digamos, quinasa dependiente de ciclina al revés. Las leemos al revés, pero en inglés es al revés, ¿verdad? No lo voy a pronunciar porque se van a reír de mí, así que vamos a dejar hoy en día el blooper de cómo hablo inglés. Cuando se une la ciclina, el CDK es una quinasa que está, depende de ciclina, que está absolutamente inactiva hasta que se une la ciclina. Cuando se une la ciclina, ahí se activa y entonces es capaz de empezar a fosforilar cualquier sustrato. El sustrato puede ser un montón de proteínas, no es una sola, ¿sí? Fosforilar un montón de proteínas y entonces comienza a darle actividad al ciclo celular, ¿sí? Acá abajo está un poco lo que, bueno, las G1, miren esto, las G1, la célula se agranda y sintetiza proteínas nuevas. ¿Qué proteína nueva? O sea, cualquiera. Tenemos que ser un poco más específicos, ¿verdad? Yo no lo recuerdo, ¿sí? Toxoplasma sí sé que es proteína, pero no tiene nada que ver con una célula común, así que lo dejamos de lado. Bien, entonces, ¿cómo funciona todo este sistema? Yo les había dicho que necesitamos comenzar el ciclo celular, ¿sí? Nos vamos a parar un poco acá. Empecemos por acá, que es el final. Empecemos por el final. Vamos a hacer Quentin Tarantino. Empezamos por el final, nos metemos en el medio, volvemos al final y nos sale Pulp Fiction. Bien, empezamos por el final. Tenemos que empezar, para comenzar el ciclo celular, tenemos que expresar una serie de proteínas que además están relacionadas con el ciclo celular. Pero están todos apagados, ¿sí? Están apagados. Si estamos en G0, están apagados. Tenemos que empezar a activar eso. Para activar eso, tendríamos que, digamos,
fosforilar esta proteína que se llama PRB. Si fosforilamos a PRB, todos los factores de transcripción que se llaman DP1 y E2F son capaces de unirse a ese enhancer o ese activador y entonces comenzar, digamos, con la maquinaria basal, comenzar la transcripción de todos esos genes relacionados a esos factores de transcripción y que están relacionados con el ciclo celular. Bien, ahora entonces, ¿cómo hacemos para fosforilar PRB? Entonces ahora sí, volvemos al principio. Wow. Empezamos con un mitógeno, siempre es un mitógeno, es un factor de crecimiento, mitógeno es un factor de crecimiento, ¿sí? Se une a su receptor, que puede ser un receptor de tirosina quinasa, acá está mal dibujado, porque en realidad debería ser un dímero, o a no ser que esto sea un dímero, activa la vía RAS activa toda la vía de MAP quinasa, que es una serie de quinasas una tras otra, es una cascada de quinasas, qué complicación se armó en la célula, debe ser una sola, son un montón, alguna relación tendrá. Llegamos hasta el núcleo, con esa serie de cascada de quinasas, fosforilamos un factor de transcripción, o activamos un factor de transcripción que regula, que controla la expresión del gen MYC, ¿sí? Se expresa MYC, que es otro factor de transcripción a su vez, pero es un factor de transcripción que regula varios genes. Entre ellos regula estos tres que son importantes para lo que yo les estoy contando acá a la izquierda de la diapositiva, ¿sí? En principio, expresa los genes E2F, que son estos factores de transcripción que están acá, ¿sí? Son importantes tener estos factores de transcripción E2F para comenzar la transcripción, pero hay que eliminar el PRB. Entonces lo que hace es, este es un gen relacionado a, ¿cómo se llama? Bueno, ubiquitina, pero bueno, expresamos el gen P27. P27 activa esta vía, pero la forma en que activa esta vía es porque permite la fosforilación de PRB, ¿sí? Lo mismo que la ciclina D, que se une digamos, a su quinasa depende de ciclina, y todas estas quinasas fosforilan a PRB, entre sus blancos, tienen muchos blancos, pero uno de ellos es PRB, y cuando fosforilan a PRB que se une a E2F y lo tiene inactivado, libera a E2F, se une con DP1, otro factor de transcripción, se unen al enhancer y comienza la transcripción, ¿sí? Entonces, bueno, acá está inactivado y acá está activado, ¿sí? Porque está E2F solo sin RB. Entonces, de esta manera, con activar un gen solo, que activa varios genes a su vez, podemos entrar en transcribir los genes necesarios para la transcripción, digamos, para entrar en el ciclo celular, ¿sí? Y es más o menos esto de lo que estamos hablando. Bueno, acá nuevamente está lo que les había mostrado antes, para ver cuáles son las ciclinas que están y ver si coincide con lo que estamos mencionando, ¿sí? Estamos en G0, tenemos ARB que está bloqueando, además de estos genes, todos los genes que están relacionados al ciclo celular. Bueno, ciclina E y ciclina A son importantes porque van a ver que ciclina E y ciclina A están en la fase S, son necesarios para la replicación del DNA, por lo tanto, si estamos bloqueando estos genes, nunca vamos a entrar en el ciclo celular, porque estamos bloqueando ciclinas que activan toda la vía de replicación del DNA, ¿sí? Que preparan la célula para terminar con la replicación del DNA y entrar en mitosis. Por lo tanto, si no tenemos esas ciclinas, no tenemos la vía activa. Estamos frenados. Acá en el ciclo celular se llama arrestados. Estaríamos arrestados en G1. Tenemos un mitógeno que nos induce a funcionar, pero no entraríamos ahí hasta que no estén las ciclinas correspondientes. Fosforilamos RB porque tenemos ciclina D y ciclina E. Perdón, tenemos ciclina D al principio y luego ciclina E. Empezamos con ciclina D, fosforilamos a RB se va, permite ciclina E, terminamos G1, empezamos con la fase S, con ciclina A, ¿sí? Y un poco de ciclina E,
completamos la fase S, ¿ven? Como está acá. Estamos al final de G1, aparece ciclina E, permanece un poco durante la fase S, pero aparece ciclina A al final de la fase S. Y así es como vamos avanzando en el ciclo celular, ¿sí? Y luego empezamos con ciclina D, claramente, ¿sí? Es esto que está acá. Con ciclina D comenzamos la fosforilación de PRB. Luego van apareciendo otras ciclinas que se unen a otras quinasas dependientes de ciclinas, CDK2, CDK1 son las más representativas, que tienen sus regulaciones, ¿sí? Y hay básicamente 3 checkpoints, ¿sí? Son estos que están acá, estas flechas. Y que acá están mucho mejor, a ver si están, no me equivoqué, ahí entramos G2M, un checkpoint, el otro es G1S, perfecto, y luego el otro, bueno, no está acá, pero sin embargo sí está acá porque, claro, todo este tiempo se está pensando durante la replicación, el checkpoint este mide que todo el tiempo se esté usando la replicación para que no haya errores, ¿sí? Y pueda entrar en mitosis. Y después el último, que es el que sí nos permite terminar la mitosis, el último checkpoint, ¿sí? Esos son los 3 checkpoints, en realidad, los que están acá, ¿sí? En la fase S está controlado por CDC25, al inicio G1S P53, y la mitosis, finalizar la mitosis por APC. Vamos a ver cada uno de ellos, ¿sí? Bien. Supongamos que estamos acá. ¿Qué es lo que mide P53? P53 permite entrar a la fase S. ¿Qué es lo que hace? P53 no hace nada porque el ciclo celular está avanzado. ¿Cuándo se activa P53? P53 se activa cuando hay un daño de ADN. Si hay un daño del ADN, ¿sí? En G1, y ya está el daño, el DNA está dañado cuando estamos en G1, no vamos a entrar en fase S porque en fase S comienza a replicarse el DNA, largamos toda la maquinaria de replicación de DNA y ¿qué pasa? Y resulta que el ADN está dañado, todavía no está reparado y vamos a empezar a chocar, las horquillas de replicación van a empezar a chocar con esos daños, a complicarse aún más y podemos entrar en colapso y eso aumenta mucho más el riesgo de tener fragmentaciones cromosómicas, fusiones cromosómicas y o terminar en apoptosis. Entonces, vamos a reparar el daño de ADN antes de entrar a la fase S. Lo censamos, entonces lo reparamos. Entonces, P53 se activa con daño de ADN, como dice acá, ¿sí? Se activa con daño de ADN y lo primero que hace es frenar todas las ciclinas que van a dar lugar a la entrada al ciclo celular, ¿sí? Básicamente lo hace a través de activar checkpoints, de activar checkpoint quinasas que frenan toda el ciclo celular, ¿sí? Pero P53 no lo hace en forma directa. P53 se activa y después expresa un gen que se llama P21, que es el que hace todos esos roles, que es un factor de transcripción y que tiene muchas funciones. Bueno, doble rotura del ADN, el peor de los daños. Entonces, eso hace que se activa una quinasa que fosforila a MDM2, que MDM2 forma un complejo con P53, y en general esta proteína MDM2 lo que hace es lo manda al P53 a degradarse para que no haya P53 dando vuelta. Pero la cuestión es que cuando se fosforila, cuando se fosforila P53, MDM2 por estas quinasas que se activaron con el daño de ADN, MDM2 ya no se puede unir a P53 que está activo, MDM2 se separa, P53 está activo, o mejor dicho, no se puede unir. Entonces, este P53 activo, que es un factor de transcripción, activa la expresión del gen P21. El P21, yo dije que era un factor de transcripción, y miren, no es un factor de transcripción. ¿Bien? Ya empecé con un blooper. P21
no, dije factor de transcripción por esto que está acá, pero en realidad no. Lo que sucede es que P21 es un inhibidor digamos, de la CDK con su ciclina, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, lo que hace es unirse a este complejo de CDK ciclina que está activo para comenzar la traducción, estaríamos básicamente en la ciclina D, ¿sí? Eh, y entonces cuando se une, la inactiva. Entonces, por más que haya ciclina y por más que esté la CDK y puedan unirse y activarse, el P21 al unirse la inactiva, entonces el ciclo celular se frena. Y todo esto regula un montón de genes que son todos los que están acá, ¿sí? Entonces se frena toda la maquinaria de ciclo celular. Si bien P53 se activa con daño de ADN, también es capaz de activarse P53 cuando hay mucho factor de transcripción MYC, porque de alguna manera es capaz de censar a través de esta proteína 19, que hay mucho MYC produciéndose, y que esa sobreproducción de MYC podría ser anormal. Entonces, frena el ciclo celular simplemente a través de la P19, que es una MDM2, libera P53, que la P53 puede funcionar como factor de transcripción para generar a P21, ¿sí? Entonces, de esa manera, tenemos acá frenado este P1 hasta que la situación se calme, que haya menos MYC, o acá que los daños de ADN hayan sido reparados. Cuando se repara el daño de ADN, ya deja de haber esta estimulación, entonces al dejar de haber esta estimulación, MDM2 según la P53 se degrada, y entonces P21 no se expresa, entonces las ciclinas, digamos de G1, de la fase GN, de G1, se une a su quinasa, depende de ciclina, entonces ahí se activa el ciclo celular nuevamente, ¿sí? Y superamos ese checkpoint que está acá, ¿sí? Y G1. Ahora, supongamos que el ADN en G1 está perfecto, entramos a fase S y comienza a ver producirse daños durante la fase S, ¿sí? ¿Está bien? Si ocurren tempranamente en la fase S, lo más probable es que también vayamos a P53, porque P53 también está regulando los principios de la fase S, y si se fijan, P53, toda la reparación de P53 está más bien relacionada a la recombinación no homóloga, ¿sí? Acá activa checkpoints quinasas que frenan el ciclo celular. Forma P21, que frena el ciclo celular por esta vía. ¿Sí? Y si persiste P53 durante mucho tiempo, también se activan genes que llevan a apoptosis. Es decir, si P53 persiste, no se repara el daño de ADN, P53, la presencia de P53 puede desencadenar que la célula entre en apoptosis, dado que ya no puede repararse el ADN y hay que matar a la célula para que no genere mutaciones e inestabilidades genómicas. Supongamos que llegamos más a la fase S, a la fase S tardía y a G2, entonces ahí se activa otra vía de checkpoints que es la de fosfatasa, ¿sí? Que es esto que está acá. Se generan resecciones del ADN más largos, de simple cadena, y ustedes recuerden que cuando se hace esto por diferentes exonucleasas, lo primero que hace es unirse a ATR porque es simple cadena y ATR genera activa un checkpoint, pero como también empezó con ATM, que activa toda la vía de reparación homóloga, también está activo el checkpoint 2, ¿sí? La cuestión es que todo esto, estos checkpoints, quinasas, estas quinasas de checkpoints, lo que hacen es inactivar una fosfatasa CD25. Esta fosfatasa es esencial para que el ciclo celular progrese. ¿Por qué? Porque, fíjense acá, la ciclina se une a su CDK, ¿sí? Que tiene, como ven acá, varios nombres, ¿sí? En este caso es la ciclina B, ¿sí? Que genera lo que se llama el mitosis promoting factor. Esta ciclina B con su CDK1 se llama
mitosis promoting factor, lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que esta unión debería estar, todavía sigue siendo inactiva, por más que se haya unido. Se genera la fosforilación de las CDK1, pero tiene dos fosforilaciones CDK1. Una que es activadora, que es esta que está acá, una tirosina, entronina, y una tirosina que es inhibitoria, ¿sí? Entonces, si están las dos, va a estar inhibida. Entonces esto va a seguir inactivo. ¿Qué es lo que hace la fosfatasa? Justamente la fosfatasa lo que hace es eliminar la fosforilación inhibitoria. Si eliminamos la fosforilación inhibitoria, solamente nos queda la fosforilación activa, y entonces ahí está el MPF o la CDK1 ciclina B activa para el progreso del ciclo celular durante esta etapa que el ciclo celular, que es la que estaba acá, ¿sí? ¿Dónde está? Ciclina A, estamos entrando a generar, digamos, estamos entrando a mitosis, por eso se llama mitosis promoting factor, ¿sí? Bien, ahora esa CDC25, ¿sí? Tiene que estar activa para poder tener su actividad fosfatasa. ¿Y cómo se activa esa CDC25? Con una quinasa que la fosforila. Como ven acá, la fosforilación es vital para el ciclo celular. La fosforilación y las ubiquitinaciones son esenciales para el ciclo celular, ¿sí? Entonces, los checkpoints lo que hacen es de pronto ubiquitinar a CDC25 y la degrada. Entonces no hay CDC25 y quedamos en esta situación de la fosforilación inhibitoria, ¿sí? O tenemos una P38 que también inactiva a CDC25, quizás. Entonces, al inactivarla, tampoco puede desfosforilar, o sea, fosfatasiar o desfosforilar esta, esta fosforilación de la tirosina. Entonces, así es como cuando frenamos a CDC25, se frena el ciclo celular. Para que ustedes vean digamos, la regulación por fosforilación, cuán complicada es. La poloquinasa, ¿sí? Que es la que activa CDC25, fosforila un montón de sitios, ¿sí? Y todas inducen digamos, la actividad CDC25 y permiten la entrada a mitosis, ¿sí? Acá, por ejemplo, la MAP quinasa fosforila la serina 249, ¿sí? Que no estaba antes, y cuando se fosforila la serina 249 entra a degradación de protosoma, se ubiquitina y entra a degradación. Lo mismo pasa cuando se fosforila la 101 por la YUM quinasa y P38, que yo creo que es otra MAP quinasa. Ahí me pierdo un poco, ¿sí? Otra, el checkpoint quinasa 1, fosforila CDC30, la serina 230 y la serina 563, y otra vez lo mismo. O sea, es decir, hay una serie, o esta que es una fosfatasa, que desfosforila y también inactiva CDC25. Es decir, las regulaciones son positivas y regulaciones negativas de CDC25. Si son positivas, desfosforilamos el inhibitorio y avanzamos en el ciclo celular. Si son negativas, CDC25 no está activa, no desfosforilamos la fosforilación inhibitoria, entonces lo que hacemos es frenar el ciclo celular. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta que se repare el daño de ADN, porque CHK1, a su vez, lo que hace es estimular IATM, ya lo sabemos, IATR, lo que hacen es fosforilar una serie de proteínas que permiten la reparación del ADN. ¿Sí? ATR más que nada activa el checkpoint kinasa 1, pero ATM fosforila un montón de proteínas, MR11, etcétera, que ya hemos visto, que están relacionadas con la reparación del daño de ADN, y en este caso ya estamos entrando a fase tardía de S o en G2, estamos hablando básicamente de que estamos haciendo una reparación por combinación homóloga. ¿Sí? Si está una que se repara, esto desaparece el control sobre CDC25, CDC25 puede ser fosforilada de nuevamente por las poloquinasas, y cuando es fosforilada y no tiene ninguna actividad inhibitoria, o sea, tiene solamente las fosforilaciones de activación,
¿sí? Nadie la desfosforila, ni nadie la fosforila en sitios que la marcan a degradación. C25 queda solamente fosforilada con fosforilaciones positivas, se activa y produce MPF activo. Y MPF activo va a entrar en mitosis. ¿Por qué permite entrar en mitosis? Porque actúa sobre la condensación de la cromatina, disgrega la envoltura nuclear, o sea, regula un montón de vías, ¿sí? Fragmenta el Golgi el retículo y forma el uso mitótico, ¿sí? Acá lo que hace es romper toda la coenzina, que es lo que vamos a ver ahora. Antes de eso, para entrar a la mitosis, perdón, acá actúa sobre la condensación de la cromatina. La rotura de la coenzina lo hace después de APC, porque la rotura de la coenzina es lo que une a los dos cromosomas, pero se tiene que separar una vez que se forma el uso mitótico. El tercer punto es el de APC. APC tiene que detectar que está todo impecable para entrar en mitosis, ¿sí? Pero una de las cosas que tiene que hacer es justamente empezar a eliminar todo aquello que tenga que ver con la fase premitótica, entre ellos la de cohesionar y los cromosomas, ¿sí? Entonces lo primero que tiene que hacer es destruir a MPF, porque MPF está muy bien en esta parte del ciclo, pero tiene que desaparecer para así poder progresar a la mitosis. Una de las actividades del MPF es activar, de hecho, APC. Y APS lo que hace es poliubiquitinar a la ciclina B se degrada y CDK1 queda con las fosforilaciones inhibitorias, nada más. Entonces, CDK1 queda inactivada, ciclina B desaparece, ¿sí? Y entonces se va al protosoma, desaparece, y entonces ahora quedamos libres, sin estímulo premitótico, para entrar en mitosis. APC lo que permite es entrar en mitosis. ¿Por qué? Una de las actividades también de APC es justamente liberarse a MPF y además eh, degradar a la coenzina. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de una separasa. La separasa es una proteína que va rompiendo todas esas cohesiones entre cromosomas para liberarlos, ¿sí? Si APC está inactivo, separasa está unida a una securina que es lo que hace que esa separasa esté inactiva, ¿sí? Cuando APC se activa, ¿sí? Cuando APC se activa, ¿y cuando se activa APC? Cuando se rompe esa ciclina, pero además cuando sensa de que todos los cromosomas estén perfectamente alineados en el uso mitótico. Recuérdense que una de las cosas que hace el MPF es la formación del uso mitótico, condensar la cromatina y ver que todos los cromosomas estén alineados. Cuando eso ocurre, entonces APC se activa, y cuando APC se activa, lo que hace es ubiquitinar a segurina. O sea, acá ubiquitinaba a la ciclina B y acá ubiquitina a segurina. Y cuando la segurina esta se ubiquitina, va a degradación, entonces separasa queda libre, activa, y lo que hace es, digamos, romper esa unión de coenzinas, llevar a las coenzinas para que los cromosomas se puedan separar y migrar a sus polos, ¿sí? Pero para esto tiene que estar seguro, no solo que estén alineados, sino que además los cromosomas estén intactos. Si los cromosomas no están intactos, si por ejemplo faltó terminar de replicar uno de los cromosomas, o hay un cromosoma que tiene solo replicaciones, todo eso indica que hay un error, entonces APC frena todo. No es que frena todo, en realidad no se activa. Si se activa APC, vamos a seguir, ¿sí? Hay un montón de proteínas que permiten sensar que todo esto está perfectamente alineado de un extremo del cromosoma hasta el otro extremo del cromosoma, que no hay sobre replicaciones de cromosomas internas, tal como lo mostramos cuando cuando mostramos la regulación de la replicación con las proteínas, ¿cómo se llama? Las MCM.
las helicasas esas que funcionaban ahí para entrar en licencia de replicación. Y acá está un resumen básicamente de lo que hace. Por un lado, APC entonces manda la ciclina a degradar, terminando con MPF, que va a permitir entonces que se pueda, y además manda a la segurina a destrucción. Entonces todo esto permite que que la separasa, que está inactiva, se active y destruya, digamos, la unión de estas proteínas coecinas, las cliva y permite que se separen los cromosomas, ¿sí? Bueno, esto simplemente para mostrarles lo que es el cinetocoro. El cinetocoro es lo último que hay que eliminar, además de tener un centrómero, un emprocentrómero, tiene su cromatina especial, tiene un montón de proteínas asociadas a centrómero, tiene además un montón de otras proteínas, y algunas de ellas que sensan, como CDC20, que es capaz, acá está APC, que es capaz de, digamos, acá está BUP3, que son todas estas proteínas que son capaces de sensar que todos estos usos mitóticos estén perfectamente alineados y listos eh, para progresar, ¿sí? Bien, esto de acá ya lo hemos visto, así que lo dejamos de lado. Pero sí les voy a mostrar ahora cómo funciona la ubiquitinación. Si bien en proteínas yo ya le hice una introducción de que la ubiquitinación está ligada a una serie de enzimas que la van ubiquitinando, y que hay dos tipos de ubiquitinaciones, hay dos eh, lisinas por donde se puede ubiquitinar, ¿sí? Eh, la 48 es la que lo manda a degradación y la 63 entra a otras vías, ¿sí? Eh, en, ¿Cómo se llama? En el caso del ciclo celular, a no ser que haya un daño de ADN y podemos entrar perdón, daño de ADN, a no ser que tengamos que ir a degradar a la proteína, que son estos casos que mostré arriba, 63 entra a otra vía de daño de ADN, ¿sí? Eh, la cuestión es que esto está relacionado a una serie de enzimas que van trasladando la ubiquitina, que es una proteína chiquitita de 7 kilodalton, ¿sí? Que tiene todas estas lisinas. Por ejemplo, si se uniera por esta lisina, la unión covalente con la proteína blanco se hiciera a través de esta lisina, una función es desconocida, con la 33, pero hay función desconocida, pero también puede entrar degradación de protosoma, con la 48 seguro que entra degradación de protosoma, o sea, siempre que se ligue por estos residuos, va a ir a degradación, ¿sí? 48 va a ir a degradación. Si se une covalentemente por la 63, va a ir a reparación de ADN. Bueno, acá también dositosis de receptor, si fuera un receptor, pero estamos hablando de proteínas que están relacionadas al daño de ADN, esa ubiquitinación va a llevar a la reparación del daño de ADN, ¿sí? ¿Está bien? O a activación de señalamiento celular, ¿sí? Eh, Depende de por qué lisina se una. Lo que es interesante es que la ubiquitinación es esencial, ya hemos visto la fosforilación, pero también es esencial la ubiquitinación, y hay dos complejos, uno que es el complejo SCF y otro que es el complejo APC-C, que es el que le mostré recién, ¿sí? Que regulan distintas ubiquitinaciones a lo largo y distintos blancos a lo largo del ciclo celular. En el primer caso, el complejo SCF regula, digamos, la primera parte, ¿sí? Y la parte de mitosis, obviamente, IG1 está controlada por APC, ¿sí? Eh, Esas subquitinaciones son importantes porque la desaparición de las ciclinas, que tienen que ir desapareciendo en diferentes etapas, se hace por justamente ubiquitinación, ¿sí? No lo mostré, pero acá desaparece la ciclina B por ubiquitinación, pero vamos a ir al ciclo celular al principio, pero digamos la ciclina, acá, Argel, la ciclina E desaparece por ubiquitinación, la ciclina A desaparece por ubiquitinación, luego la ciclina B desaparece por ubiquitinación, para dejar lugar a la ciclina D. La ciclina D desaparece por ubiquitinación, ¿sí?
para pasar a la fase S temprana. Luego, cuando ya disparamos la fase S temprana, la ciclina E se va por ubiquitinación para para dejar lugar a la ciclina A y entrar a la fase tardía S y regular toda la fase S y G2 para luego permitir a la fase B entrar a la mitosis, ¿sí? Y cuando entra, y después la ciclina B tiene que desaparecer para poder finalizar la mitosis y hacer la citoquinesis, ¿sí? Bien, todo eso lo hace por ubiquitinación. Entonces hay una regulación concertada de ubiquitinaciones que se suceden a lo largo del ciclo celular, regulado por un montón de proteínas. Aparte, si existiera P21, tiene que desaparecer por ubiquitinación, lo mismo con P27, que son otras proteínas que hemos visto. CDC25A y B tienen que desaparecer por ubiquitinación. Es decir, vamos regulando estas vías, o muchas de estas también regulan, perdón, la ubiquitinación. Estas controlan la fase S y APC controla la fase mitosis G1. A ver que no me haya quedado nada. ¿Mm? En realidad, P21 frena a las ciclinas, así que puede ser que P21 más que nada en este caso esté activando la ubiquitinación. Bien. Una vez que ya conocemos el ciclo celular, que es uno de los primeros pasos para comenzar el desarrollo de un embrión, lo que sucede es básicamente, bueno, esto es una cosa interesante, simplemente cuando se hizo un experimento de knockout de ciclinas, lo que se ha observado, a pesar de tener varias ciclinas dependientes de quinasas, ¿sí? Concretamente la CDK1, que es esta que está acá, pero bueno, la vamos a ver en el ciclo celular, ¿sí? Para no perdernos. La CDK1, que está casi a lo largo de todo el ciclo celular, es la más importante de todas. Si bien empezamos con, digamos, CDK2 también, CDK4 y CDK6 están reguladas por ciclina D, uno esperaría que si mutamos a CDK4 o CDK6, no podamos comenzar nunca esto, entonces no podemos cumplir el ciclo celular, ¿sí? Sin embargo, fíjense que en un ratón, knockout, si noqueamos CDK1, no es ciclo celular, era lo esperado, ¿sí? Ahora, si noqueamos CDK2, CDK4, CDK6 y solamente dejamos CDK1, que CDK1 cubre una amplia parte del ciclo celular, pero por ejemplo no es ni CDK4 o CDK6 que inicia, o CDK2, que son las que iniciarían el ciclo celular, están en la primera parte, G1 a S. Sin embargo, noqueamos estos genes y hay un desarrollo del embrión. Quiere decir que estas células se pudieron replicar durante un largo tiempo, ¿sí? Por supuesto, el embrión después termina a unas ciertas semanas, a las 12 semanas se frena, ¿sí? Ahora ya con CDK2 podemos pasar un poco más, ¿sí? Y con CDK6 incluso hasta podemos pasar bastante más, quiere decir que hay un momento en que la ciclina D tiene que estar muy bien funcionando para poder llegar a esta etapa, pero que acá podemos prescindir, digamos, de todas esas ciclinas. Y con CDK4 incluso llegamos hasta casi el final, ¿sí? Quiere decir que digamos, un descubrimiento inesperado en cómo un embrión funciona. Habría que preguntarse, habría que ver, digamos, a dónde está este paper ahora, ¿sí? ¿A qué ha llegado? Porque uno podría darse cuenta que CDK1 es importante porque si no el ciclo celular no progresa. Pero uno podría pensar que todo lo que estimula, todos los estimuladores del ciclo celular están presentes durante el cigoto. Entonces, aún a falta digamos, CDK2, CDK4, CDK6, ciclina D, digamos, ya los factores E2F están activos, y entonces no hace falta
volver a activarlos, entonces por eso puede progresar hasta que se acaba la maquinaria esa, y necesitamos tener más de esos factores de transcripción para poder seguir con el ciclo. Uno debería pensar eso, ¿sí? Eh, pero bueno, habría que ver dónde terminó este paper. Pero lo importante es que esto, digamos, nos muestra que en la biología, el ciclo celular ese, que es muy clarito para expresarse, puede tener, digamos, eh, deberíamos pensarlo también que, bueno, en la naturaleza no ocurre todo tal cual como uno lo muestra en una diapositiva, ¿sí? Y tenemos el embrión. Una célula se tiene que replicar para dar otra célula y así empezar a dar el embrión. Y por suerte, y por cierto, tenemos esto que tenemos acá, que es, que se les había mostrado antes, que tenemos digamos, un grupo de células y tenemos que ver cómo ese grupo de células comienza a diferenciarse para dar la cabeza, digamos, en la parte anterior, el ano en la parte posterior y las extremidades en el medio del cuerpo, y no que salga de cualquier manera, ¿sí? Eso fue la primera diapositiva de todas que les mostré. Y lo mismo también como durante el desarrollo podemos lograr que nuestra cara sea como es y no de la otra manera, sobre todo porque los humanos y los chimpancés, ¿sí? Incluyendo a Brad Pitt, los humanos, compartimos todos los mismos genes que dan el desarrollo facial. Si compartimos todos los mismos genes que dan el desarrollo facial, Brad Pitt, con una simple alteración, podría, desde la cigota, ¿no? Ahora ya no. Ahora obviamente que no, pero durante la cigota. Sus hijos pueden nacer con cara de mono. O también podríamos decir que el mono, con digamos algunas alteraciones de su genoma, podrían tener cara más humana. Eh, si tenemos los genes, entonces eso ya sabemos todo cómo se regula. ¿Por dónde se regula? Por los enhancers. La activación de los enhancers o la presencia de algunos enhancers en el chimpancé no está en el humano. Están los genes, pero no están los enhancers. Entonces, los enhancers que regulan de forma temporal y en el espacio a los genes, hacen que algunos genes, digamos, algunos desarrollos, como en la trompa, estén alterados con respecto al humano, ¿sí? Simplemente por un enhancer. Bien, todo el desarrollo del embrión está regulado por el ciclo celular, las cilinas dependientes de quinasas, como hemos visto, también están relacionadas con el desarrollo. Hemos visto que hay algunas que son muy importantes y otras que no, porque finalmente puede ser que ya tengan factores de transcripción, pero lo importante es ver cómo podemos empezar a dar sentido a este grupo de células para poder decir somos anterior, somos posterior, ¿sí? Acá, cuando llegamos a módula, por afuera es una pelota, pero por dentro ya vemos que hay una situación distinta, pero acá hay una imaginación que ocurre, que esto ya le va a dar sentido, ¿sí? Eh, lo importante es que cuando tenemos un cigoto, ¿sí? Un cigoto que está fecundado, ¿sí? Genera una polarización, tal como está en el link que yo les mostré, hay una polarización ya sea de factores de transcripción o de mensajeros, ARN mensajeros, ¿sí? En unas células que cuando se dividen quedan de un lado y no del otro. Entonces esto ya le da a esta célula una identidad diferente a esta célula que está acá. Entonces, si esta tuviera factores de transcripción que, digamos, que generan, que regulan genes que van a dar lugar a la identidad posterior, esta célula ya va a indicar, digamos, el camino de todo lo que tenga que ver con, digamos, no me sale, la parte posterior del embrión, ¿sí? Mientras que esto entonces va a indicar el polo anterior de ese embrión, ¿sí? Y lo mismo pasa para el dorsal ventral, de parte de acá, las células para arriba y para abajo, que pueden dar lugar a diferentes cosas. No solamente es, digamos, se genera un gradiente, en realidad no es tan extremo, se genera un gradiente. Nuestra célula tiene muchos factores de transcripción para posterior, esta tiene algunos poquitos,
pero ya no es igual a esto, ¿sí? Ya no es igual a esto. Entonces, al no ser igual a esto, esta célula tiene menos factores de transcripción, por lo tanto no es igual a esto, porque debe haber otros factores de transcripción que indican lo contrario. Esta ya no los tiene, y esta tampoco. Pero acá hay interacción. Esta célula interacciona con esta célula interacciona con esta célula interacciona con esta. La interacción de esta célula con esta es distinta a esta célula que interacciona con esta, ¿sí? Entonces, esta célula además puede tener señales diferentes a las señales que tiene esta célula, que vienen de afuera, ¿sí? Entonces, esas señales pueden dar lugar a diferentes factores de transcripción. Entonces ya empezamos a tener identidad célula por célula. Simplemente porque, no solo por el gradiente de ARN mensajeros o factores de transcripción que se genera, sino que además por la interacción célula a célula que definen diferentes señales unas a las vecinas, ¿sí? Y eso es lo que permite generar, digamos, un correcto desarrollo. Cuando el desarrollo falla por alguna mutación, porque estos factores de transcripción fallan, podemos tener, por ejemplo, una pata donde estaría la salida de las antenas. ¿Sí? Acá hay una antena y acá hay una pata. ¿Sí? Ahora voy a cortar un ratito para entrar al desarrollo. Voy a cortar así descansamos un rato, ¿sí? Si entramos en desarrollo, aunque ya estamos por terminar, ¿sí? Además tengo que hacer, hoy me quedé solo en casa con mis hijos y tengo que hacer algunas actividades, digamos, de la casa, eh, domésticas. Así que me van a disculpar, frenamos acá. Bueno, Entramos en Bueno, 15 minutos, 10:30 comenzamos, ¿sí? dale, ok, listo, bueno. de una. Voy a frenar, si yo freno la grabación acá, luego continúa apenas dejamos, ¿no?